Una mujer alta, rubia, entra en una comisaría de Lima de noche. Es 1964. Lo que dice sorprende a todos los que están ahí. Acabo de matar a un hombre. A pocas cuadras, junto a su auto, en una pista auxiliar, cerca de lo que hoy es la avenida Javier Prado, hay un cuerpo con 5 balazos. El tipo se hacía llamar el conde José Manuel Sartorius. Ella se llama Ingrid. Los diarios se vuelven locos. La alemana guapa, bella, el falso conde, un triángulo amoroso, hay una confesión, crimen pasional, se cierra el caso. Nadie pregunta todavía quién es el padre de esta bella Ingrid, como le pusieron. Y esa pregunta resulta es la más importante de toda esta historia. El padre de Ingrid vive a 40 minutos de esa comisaría, en una casa de campo en Santa Clara, camino a Chaclacayo. Se llama Friedrich Svendt. Aquí lo conocen como Federico. Para sus vecinos limeños es un empresario alemán, más bien vestido, con plata, con negocios raros que nadie termina de entender, pero que tampoco escandalizan mucho. En realidad, Svendt fue uno de los operadores de la operación Barnard, el intento más grande de falsificación de moneda en la historia. La calidad de esa falsificación era tan extraordinaria que los propios expertos del Banco de Inglaterra tenían dificultades para distinguirlos de los auténticos. Esto no era una estafa, era un intento deliberado de destruir la confianza en la moneda de una potencia mundial y provocar un colapso financiero sin disparar un solo balazo. Terminada la guerra, cambió la moneda y cambió de país. Y en Lima se reinventó como el banquero de una red que financiaba fugitivos del nazismo que vivían en Sudamérica. Y no vivía escondido, no vivía en una cueva. Organizaba reuniones sociales en su casa a la que iban peruanos y también alemanes. Y alardeaba muy abiertamente de sus conexiones con el gobierno militar de esa época. No se escondía, simplemente nadie quería mirar más allá de lo que parecía evidente. Y acá es donde la historia deja de ser solo sobre un excéntrico alemán en las afueras de Lima, porque Svendt no era una rareza aislada, era parte de un patrón. Terminada la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se quedaron sin nazis a quien combatir, se quedaron mirándose a los ojos. Empezaba entonces la Guerra Fría. Y la Guerra Fría necesitaba gente que conociera bien al enemigo comunista. Estados Unidos reclutó en secreto a varios oficiales de inteligencia nazis para esa nueva guerra. Los puso a trabajar. Uno de esos reclutas fue precisamente el invitado frecuente a la casa de Svendt, alguien llamado Klaus Barbie, más conocido como el carnicero de Lyon, escondido bajo el nombre de Klaus Altman. ¿Y por qué en Sudamérica? Esta región ofrecía 3 cosas al mismo tiempo. Gobiernos dispuestos a recibir inmigrantes europeos sin hacer demasiadas preguntas. Prácticamente ninguna capacidad real de cooperación judicial internacional y comunidades alemanas ya establecidas. En Lima, en La Paz, en Asunción y sobre todo en Buenos Aires. Esto conformaba una red social y de escondite perfecto para ellos. El camino de las ratas, como así se le conoció, no era una fuga hacia la nada. En verdad era una fuga hacia una infraestructura ya montada, que ya existía y que era totalmente funcional para Estados Unidos. Y esa infraestructura se activó en casi toda la región. No de la misma forma en todos lados, hay que distinguir entre países que fueron refugio organizado y países donde esos hombres terminaron trabajando activamente para el aparato represivo oficial. Argentina fue el gran nodo, el punto, el centro neurálgico, con el respaldo directo del gobierno de Juan Domingo Perón, que llegó a financiar la operación desde el propio Palacio Presidencial. 10.000 nazis y colaboracionistas europeos entraron a Argentina con identidades falsas. Ahí llegaron Adolf Eichmann, uno de los organizadores del Holocausto, Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, y Erich Priebke, responsable de una masacre en Roma. En Bolivia, protegido por los sucesivos gobiernos militares de extrema derecha, Barbie terminó como asesor de seguridad de Roberto Suárez, el rey de la cocaína y pieza clave del golpe militar de 1980, ejecutada con apoyo de un grupo de mercenarios neonazis llamados los Novios de la Muerte. Y bueno, en Chile, exagentes de la DINA identificaron entre sus filas a Walter Rauff, un ex criminal
de guerra nazi que Pinochet llevó al país como asesor de su aparato de seguridad interna. La labor de estos personajes llamados asesores es diversa. Puede ser incluso enseñar a torturar, enseñar a desestabilizar mediante trabajos de inteligencia, pero también hacían negocios propios, internados en la selva, metidos con el narcotráfico, con el tráfico de armas, etc. Mientras tanto, en Paraguay, la dictadura de Stroessner convirtió el país en un refugio abierto para criminales de guerra. Ahí terminó Joseph Mengele, protegido durante años, y hasta se naturalizó ciudadano paraguayo. Y Brasil, Brasil, sin ser un caso de asesoría al régimen, funcionó como un refugio de largo plazo. Ahí murió Mengele, bajo un alias, y ahí vivió durante años Franz Stangl, excomandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, trabajando tranquilamente en una planta de Volkswagen en Sao Paulo hasta que un cazador de nazis lo encontró en 1967. Como ven, el denominador común era hombres que habían servido al Tercer Reich y reciclados, según el país, como refugiados protegidos por el Estado o como activos operativos dentro del aparato de seguridad de gobiernos que Washington veía ante todo como aliados anticomunistas. Volvamos al Perú con Klaus Barbie, quien había cambiado su identidad por Klaus Allman. En 1971, en una reunión social en la propia casa de Fredrik Svendt, un empresario peruano lo reconoció y se lo contó a un periodista. El periodista avisó a Serge y a Beth Klarsfeld, un matrimonio francés que llevaba años cazando nazis por Europa y que a partir de ese aviso siguió el rastro hasta Bolivia. Meses después, ya acorralado, Barbie se sentó frente a las cámaras de televisión francesa, junto al periodista Ladislas de Hoyos, y negó todo. Yo no soy Barbie, dijo. Ya se los he dicho, soy Klaus Allman. De Hoyos tenía preparada una trampa. Le dio dos fotografías, una de Barbie de joven y otra de Jean Moulin, el jefe de la resistencia francesa al que él había torturado hasta matarlo. Hizo que Barbie agarrara las dos fotos y con eso consiguió las huellas digitales. Y eso fue lo que sirvió para confirmar técnicamente que Klaus Allman no era Allman, sino el carnicero de León. Y ahora volvamos a Chaclacayo. El 1 de enero de 1972, el empresario pesquero Luis Banquero Rossi aparece asesinado en su residencia, a pocos minutos de la casa de Svendt. La justicia condenó al hijo del jardinero, pero entre los papeles que Banquero tenía luego que se hizo la investigación, aparecieron documentos que comprometían directamente a Svendt. La implicancia directa de esa red en el crimen de Banquero sigue siendo una hipótesis histórica. Lo que sí es un hecho es la coincidencia. Un falsificador nazi viviendo en Chaclacayo, su hija matando a un falso conde al costado de la Javier Prado, muy cerca de ahí, el carnicero de León cenando en esa casa antes de reinventarse como capo del narcotráfico en Bolivia, y un magnate peruano acuchillado ahí nomás, en Santa Clara, en Chaclacayo, a unos metros de la casa de Svendt. Unos meses después, con documentos que apuntaban de vuelta al mismo hombre. El camino de las ratas no terminaba en una selva boliviana ni en un pueblo perdido en la Patagonia. Para algunos, terminaba en una casa de campo camino a Chaclacayo. Y esa casa nos deja algo más incómodo que una anécdota macabra: la certeza de que el Perú del siglo XX estuvo mucho más conectado con los grandes engranajes del mundo. La Guerra Fría, el espionaje, el dinero sucio de dos continentes. Más de lo que la mayoría de nosotros alguna vez imaginó.